Buen día, chicos. Continuando con nuestro curso de literatura 1, vamos a ver el tema de literatura moderna. Y para el caso de la literatura moderna, a diferencia de lo que va a ser la literatura medieval y lo que es la literatura de la época clásica griega, vamos a tener que, para la literatura moderna tiene que ver con los siglos XVI y XIX. Es un lapso totalmente extenso, no tanto así como fue la literatura medieval, pero en este largo, estamos hablando de 3 siglos, 300 años prácticamente de lo que estamos hablando sobre la literatura moderna, y dentro de esa literatura moderna tiene que ver con varios movimientos literarios, o más bien dentro de este lapso de tiempo surgen diferentes movimientos literarios, como va a ser lo que es el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, Realismo, Naturalismo y Modernismo. Estamos hablando de que pasan alrededor de 300 años aproximadamente, donde nosotros nos vamos a encontrar con la literatura moderna ya en una faceta un poco más a lo que conocemos hoy en día, lo que es la literatura como tal. También tenemos que darnos cuenta de que en este lapso de tiempo surge la ciencia de lo que va a ser la estética y que también le va a dar un aspecto muy diferente a lo que va a ser la literatura como tal, desde antes de lo que va a ser el medioevo. Y también podemos decir que para el caso de la literatura moderna tiene que ver con algunos acontecimientos muy peculiares de lo que tiene que ver en lo social, porque estamos hablando de que se crea la invención de lo que es la imprenta en el 1440, a diferencia de los otros momentos como es el medioevo y la época clásica griega, cuando no existía, digamos que la imprenta y prácticamente los escribas se dedicaban a volver a pasar un texto y que pues se tardaban días, años, en algunos casos, dependiendo de la extensión del texto, y que para este momento pues estamos hablando de que no había una difusión gradual de lo que era los textos, no importar si eran filosóficos o literarios. Para el caso de la literatura moderna, eso es lo que le va a dar pauta a la distribución del conocimiento mediante lo que va a ser la imprenta. Por otro lado, también la caída de Constantinopla en el 1453, estamos hablando de lo que ya era lo último que quedaba del Imperio Romano y que sobrevivió en la parte oriental con el Imperio Bizantino, que es otra faceta en la cual ya casi a finales de lo que va a ser el medioevo, pues se da esta faceta, ¿no? Y la otra circunstancia un poquito más entendible, digamos, porque aquí ya entra lo que va a ser el español, a lo que va a ser la literatura moderna, mezclándose con lo que va a ser el francés, el portugués y el italiano. En el caso de la conquista de América en 1492 es una época en la cual influye demasiado porque les decía, por el caso del barroco, que lo vamos a ver, les voy a platicar un poquito más adelante, en el barroco pues prácticamente ya la literatura no hispana, pues prácticamente entra de lleno con Sor Juana Inés de la Cruz, y en esos aspectos estamos hablando de que la incursión de la literatura prehispánica o no, hispanoamericanas, perdón, pues ya entra en este contexto, ¿no? En la literatura, digamos que universal y moderna. Pero, ¿qué pasa con estas ideas del Renacimiento y de lo que va a ser la Ilustración? Bueno, en el contexto o en el momento histórico en el cual la literatura moderna se va a desarrollar en dos términos. Primero, en el aspecto del Renacimiento y en el aspecto de la Ilustración. Para el caso del Renacimiento tenemos que hablar de los siglos XV al siglo XVI. Estamos hablando de estos dos siglos donde la renovación de los contextos o de las ideas, de los pensamientos filosóficos, adquieren una idea en donde Europa, precisamente occidental, renueva todos esos aspectos sobre lo artístico y las artes, junto con las ciencias naturales y humanas, a raíz de lo que va a ser el humanismo. El humanismo influye demasiado para ver y renovarse ya en las ideas grecorromanas que en su momento se pierden con esta parte el lapso de lo que dura la Edad Media,
que prácticamente en la Edad Media recordemos que es un aspecto totalmente teocentrista y que prácticamente el hombre no tiene un poder alguno para poder sobresalir. Por otro lado, la recuperación de la poética de Aristóteles para ver todos los principios estéticos que tienen que ver con la literatura moderna y que estos principios básicos tienen que ver con la imitación de la naturaleza y su relación con ella. Por eso esto se va a desarrollar en Italia y precisamente en Florencia, donde se van a gestar todos los aspectos del antropocentrismo. Esto que va en contra de lo que era la literatura medieval o el pensamiento medieval que era con respecto al teocentrismo. Entonces, lo antropocentrismo, aquí ya está el antropos, el hombre, es el centro de lo que tiene que ver con toda la relación de la naturaleza y todos los conceptos que se van a devenir en un momento, ya sea en la literatura o en el pensamiento filosófico y en todas las ideas científicas. Por eso hay una búsqueda de un ser humano integral, porque prácticamente esa relación de armonía entre cuerpo y alma, que es la dualidad que se va a estar presentando dentro de lo que va a ser el pensamiento renacentista, para poder buscar un equilibrio entre estas cuestiones, no así como se veía viendo en la Edad Media, donde se buscaba un espíritu puro a partir de lo que era la idea de Dios, sino aquí prácticamente ya es la idea de lo que va a ser el hombre como tal. Como les decía hace un rato, la literatura hispanoamericana pues prácticamente se va a ir desarrollando con un principio de que va a ser primero crónica cuando se llega a conquistar América y todos aquellos navegantes que van o más bien vienen a lo que son el Nuevo Mundo, pues prácticamente cuentan sus hazañas, cuentan o a manera de crónica, van relatando todo lo que van viendo en el Nuevo Mundo, ¿no? Como así se conoce. Y en el aspecto del barroco, que va a ser un movimiento artístico que en esencia tiene que ver con la exageración. En el caso de literatura tenemos que hablar sobre la exageración del uso de la metáfora o más bien de las retóricas dentro de los textos. Y este barroco va a tener diferentes nombres en varios países, como por ejemplo el eufemismo en Inglaterra, el preciosismo en Francia, el manierismo en Italia, el conceptismo y el culteranismo en España, pero que a final de cuentas todo esto se va a desarrollar en el siglo XVIII bajo el concepto de la exageración de todas las formas, ¿no? Tanto en arquitectura como en literatura o en música, en todos los aspectos. Es prácticamente un movimiento artístico y cuando hablamos de movimientos artísticos, pues prácticamente influyen en todos los aspectos de lo que son las bellas artes. Por otro lado, vamos a ver lo que va a ser la ilustración, que es un movimiento cultural e intelectual donde podemos decir que si en el caso del medioevo prácticamente todo estaba centrado en Dios, como decíamos, aquí va a ser la búsqueda de la razón humana y que podemos ver que en el caso de la razón humana no puede combatir a lo mejor la ignorancia, la superstición y la tiranía mediante la desaparición de las tinieblas, como decía el teocentrismo, sino más bien aquí se busca todo este aspecto sobre un sistema liberal que se va a ir construyendo y que va a ir construyendo el mundo a diferencia de otros momentos. Si hablamos de sistemas políticos, estamos hablando de que aquí se va a ir gestando ya lo que va a ser el sistema político moderno como hoy lo conocemos y vamos a dejar de lado a lo que era el feudalismo y todas esas formas de gobierno que se veían precarias aún en la Edad Media. Por ello, podemos considerar, por ejemplo, a la idea de Isaac Newton y todos los avances científicos y físicos, la filosofía empirista, con todos estos aspectos de la fe y el progreso en un desarrollo científico, político, económico y social. Por eso les digo que cuando hablamos de un movimiento, es prácticamente influye en todos los aspectos, ¿no? Y por eso la filosofía representada por Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Foucault pues son los representantes más sobresalientes, digamos, de lo que va a ser la ilustración. Y todos ellos prácticamente van a gestar ciertos escritos, ciertas obras que nos van a involucrar en ese aspecto para llegar a lo que va a ser
eh, la literatura moderna. Y hablando de literatura moderna, ya en aspectos más literarios, podemos hablar acerca de lo siguiente. En cuanto a sus características, nos vamos a dar cuenta que la literatura moderna tiene que ver con el siglo XIX, con una forma y una concepción de la literatura de lo bello con dimensiones estéticas. Estamos hablando que en la literatura moderna se van a gestar los aspectos estéticos, ese es otro tema que en algún momento igual lo pueden plantear, en una asignatura que llevarán que se llama estética y que ahí pues prácticamente verán todos esos aspectos sobre lo que es la nueva ciencia de la estética. Sin embargo, las características literarias de lo que va a ser la literatura moderna es que en su quehacer vamos a ver que el lenguaje ya no solamente se vuelve una conceptualización de lo que es la comunicación, sino ahora va a representar una autonomía autosuficiente en cuanto al escrito de la imaginación. O sea, prácticamente las palabras, la literatura, el lenguaje se vuelven una forma de expresión que va a transmitir ciertas emociones, pero no solamente esas emociones, sino también va a tener un sentido social y en algunos momentos hasta político. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la expresión es puramente literaria y esta puramente literaria no quiere decir que sea este, mm, solamente artística, sino va a tener una búsqueda de forma independiente sobre las cosas a las que se refieren, pero van a tener una utilidad práctica. En algunos movimientos la literatura se vuelve un medio de comunicación masiva para poder transmitir, digamos que las inconformidades que tiene una sociedad en sí. Por eso la literatura se vuelve autónoma, se hace, de hecho, el lenguaje por sí mismo adquiere una forma vital, una forma o un valor sustancial. De ahí surge lo que hoy conocemos como una función metalingüística, donde la función metalingüística nos ayuda a entender el lenguaje sobre el mismo lenguaje, ¿no? Que esa es la función que tiene esta cuestión y que al final de cuentas fue parte de los reformalistas rusos, que atañen, digamos, que a esa parte, ¿no? Entonces, en el caso de la idea del lenguaje. Y por otra parte, vamos a ver cómo las características de la literatura moderna se van a ir ejemplificando en cada uno de los movimientos artísticos. Por ejemplo, en el caso del neoclasicismo, vamos a ver cómo los principios fundamentales de la ilustración se van a ir desglosando dentro de las obras artísticas o literarias, porque va a influir, o muchos de ellos van a manejar la razón sobre las emociones, y que esas emociones pues prácticamente forman parte de un progreso que tiene que ver con lo antropocéntrico, ¿no? Ya prácticamente las palabras como progreso, laicismo, se van a ir, digamos que siendo de uso común porque prácticamente el progreso es mejorar, avanzar sobre las tecnologías o las pocas tecnologías que se van creando, pero también el laicismo porque prácticamente se desprende la religión de lo que va a ser la literatura, como la educación, como las ciencias y las artes. Ya prácticamente la religión no tiene nada que ver, o sea, lo laico tiene que ser separado de lo que tiene que ver con Dios. Entiéndase de esa manera. Por otro lado, vamos a ver las cuestiones políticas, cómo se van a ir promoviendo dentro de este tipo de literatura y que además dentro de esas cuestiones políticas vamos a manejar los conceptos de igualdad. Es la primera vez que vemos y notamos ese concepto de igualdad ya dentro de lo que va a ser la literatura neoclásica, porque se van a ir desarrollando cuestionamientos sobre la política de si es viable utilizar un cierto tipo de gobierno o un sistema de gobierno para poder avanzar. Y de estas preguntas o estas formas de cuestionarse, va a surgir en algún momento, si ya veíamos la fábula como un fin práctico o didáctico para poder moralizar a la sociedad, en este momento el surgimiento del ensayo por Montaigne prácticamente se va a volver una forma de estructurar o dar una opinión o discernir sobre lo que está sucediendo en las épocas y que
porque nos van a permitir analizar, interpretar y valorar los temas que están en boga, ¿no? Y desde un punto de vista ya muy personal. Por eso es tan importante el ensayo hoy en día también, porque de él se desprende una visión personal sobre un tema en específico y donde podemos nosotros notar nuestras inquietudes y nuestras cuestiones que podemos preguntar a alguien o sobre nosotros mismos en sí. Otro aspecto es que el romanticismo, por el caso del romanticismo, si queremos hablar de él, es que se va a oponer a esos excesos de racionalismo que se veían en el neoclasicismo, pero que al final de cuentas también van a tener una evolución sobre estos textos y que vamos a estar hablando acerca de por ejemplo, las libertades, la búsqueda de la libertad, del yo, de a lo mejor recuperar todo ese sentimentalismo que en algunos momentos podemos y no, lo podemos ver y lo podemos notar en los textos románticos, donde prácticamente se caracterizan por manejar ese sentimentalismo y esa pasión sobre el sentido trágico y lúgubre de la vida. Sin embargo, les digo, no todo es color de rosa, tiene un aspecto filosófico, tal vez, si lo queremos ver así, porque busca obtener un espíritu liberal sobre las cuestiones de los excesos del racionalismo que se generaban en la Ilustración. Pero también podemos hablar de que gusta, o es, si en el caso podemos decirlo así, gusta de lo popular y de sus pensamientos críticos, pero que también, como veíamos en la parte del neoclasicismo, se van a ver más los aspectos de inconformidad y los aspectos nacionalistas. Entonces, cada movimiento artístico tendrá ciertas características que se van a ir gestando sobre la marcha y que se van a ir desarrollando en las sociedades para ir conformando lo que hoy conocemos como una sociedad moderna. De ahí viene lo que tenemos, el realismo, ¿no? El realismo que a mediados del siglo XIX se va generando y se vuelve una ruptura en contra del romanticismo. Aquí prácticamente los movimientos artísticos se van a ir envolviendo de esto, ¿no? Por ejemplo, el neoclasicismo pues va en contra de los aspectos del medioevo, el romanticismo va en contra de los excesos de racionalismo del neoclasicismo por tener unos aspectos o por partir de los aspectos de la ilustración, mientras que el realismo va en contra de los aspectos o los postulados románticos que van sobre el exceso del sentimentalismo y la búsqueda de un liberalismo paulatinamente en decreción. Y en el caso del realismo, pues prácticamente lo que quiere ya no es tener tanto racionalismo ni tener tanto sentimentalismo, sino más bien buscar una libertad en sí del hombre para poder atenerse a lo que va a ser en la realidad, ¿no? Entonces, el realismo prácticamente lo que busca es emprender lo real tal como es, sin siquiera buscar o incidencias en lo subjetivo, o sea, prácticamente no tiene que involucrarse lo subjetivo, y entonces las cuestiones personal no tienen que estar involucradas ahí, sino tiene que ser lo que realmente es, no exagerar ni no imaginar esos excesos. Por eso, en la perfección y a detalle de lo que se va a reflejar, pues tiene que ver con los aspectos sociales de la época. O sea, todo lo que realmente está sucediendo se tiene que mezclar en lo que es el realismo. Sin embargo, a este realismo surge lo que va a ser el naturalismo ya a finales del siglo XIX y en el cual, eh, digamos que podemos entonarlo en un sinónimo del realismo, pero ya en una producción de realidad total o imparcial y rigurosa, donde tiene que ver ya la documentación científica y que esta documentación científica es parte de la estética de las obras naturalistas, porque van a haber alguna diferencia entre lo bello y lo feo. Aquí prácticamente entra lo que nosotros les explicábamos hace un rato en un principio, al comenzar sobre la literatura moderna, donde la conceptualización de la literatura se muestra ya como lo feo y las dimensiones estéticas de estas. Entonces, es como la pintura, ¿no? Si nosotros nos vamos
a la época clásica, vemos las formas de la escultura en totalmente una expresión natural de lo que es el hombre, pero cuando llegamos al medioevo, prácticamente esa representación del hombre se deforma, en algunos aspectos muy cuadrados, puntiagudos y todos esos aspectos. Pero cuando llegamos al Renacimiento, los pintores prácticamente pintan a las mujeres voluminosas, a los hombres igual, con demasiados movimientos en sus vestiduras. Y en el caso del naturalismo, lo que quiere es exactamente ver esa parte de la estética, pero ya en un punto real, ¿no? Modificado, digamos, que en el aspecto de la realidad. Y por último, vamos a encontrarnos con el modernismo, que es uno de los movimientos artísticos que se van a desarrollar ya no solamente en Europa, sino también en América, y que la ruptura de este es romper con todos los esquemas que se han venido planteando sobre los conceptos estéticos, sino aquí es prácticamente irse de lleno a otra dimensión y romper con los aspectos estéticos del neoclasicismo, del romanticismo, del realismo y del naturalismo. Simplemente lo que se busca es reunificar una nueva estética inspirada en lo que va a ser la naturaleza tal como es, con sus cambios y todos los aspectos, pero aquí ya entra lo que va a ser la revolución o está influenciada sobre la revolución industrial y entonces ya no vamos a ver poemas totalmente escritos con todas las reglas, sino va a haber un movimiento de la poesía en todos sus quehaceres. La belleza artística prácticamente se vuelve en cotidianos, el arte se acerca a las masas, se vuelve más accesible, ya no solamente es para a un grupo de élite o para un grupo social, sino que ya está, digamos que para todos, pero también considerando un arte refinado, estetizante, siempre la estética va a estar presente y sobre todo se va a nutrir de los movimientos surgidos en Francia como es el parnasianismo y el simbolismo. O sea, si prácticamente todo lo que tenga que ver con el arte va a tener un significado, un símbolo, un- un- una interpretación, si así lo queremos ver. Por eso la hermenéutica, la semiótica, que son otras ciencias, van a entrar de lleno a estos aspectos y estos conceptos de lo que va a ser la literatura moderna, una literatura interpretativa y que va a estar interpretada sobre lo que, o más bien va a recaer en las cuestiones sociales para ser interpretada sobre lo que está sucediendo en las diferentes épocas. Y bueno, prácticamente esto sería todo acerca de la literatura moderna a grandes rasgos y nos vemos hasta pronto.